Con tan solo 16 años, Samuel Pertús fue a las Olimpiadas Matemáticas en Australia en el 2025. Un gusto, Samuel. Ay, un gusto, Alicia. Estoy muy feliz por estar aquí en la Universidad del Norte contigo. Bueno, tenemos unas pequeñas preguntas para ti para entender un poco cómo fue esa sensación de estar en Australia y hablar con estudiantes de otros países. Así que, Samuel, tener 16 años y haber llegado hasta las Olimpiadas Matemáticas en Australia es algo no común. ¿Cómo empezó tu relación con las matemáticas y quiénes han sido claves en tu formación? Bueno, la verdad es que entrar en las matemáticas ha sido un proceso muy largo, como puedo iniciarlo desde hace mucho tiempo, de hecho. Pero a mí me empezaron a gustar mucho las matemáticas desde cuando era muy pequeño. De hecho, como cuando estaba en preescolar. Es que a mí, mis padres les gustaba mucho ponerme a hacer libros de actividades cuando yo era chiquito. Pero en vez de ponerlo como una tarea, ellos me lo ponían más como un reto. Y para mí era algo divertido. A mí me gustaba hacer esos libros y resolver los problemas uno por uno, porque para mí no era como el colegio que te lo obligan a hacer, era algo que yo genuinamente quería hacer porque era un reto divertido para mí. Pero la parte que a mí me gustaba más que todo de esos libros era pues la parte de matemáticas. Entonces a mí me gustaba mucho avanzar en esas partes más que en cualquier otra. Entonces yo terminaba toda la sección de matemáticas del libro, pasaba al siguiente libro, yo le pedía a mi mamá que me diera el del año entrante, aunque yo no estuviera en ese año en el colegio todavía. Lo resolvía, si no sabía hacer algo le preguntaba a mi mamá cómo es que era y yo seguía y seguía y eventualmente yo estaba haciendo las partes de matemáticas de los libros que eran como de 2 grados por encima del que yo estaba y pues todavía era chiquito, pero para mí eso era divertido. Entonces así es que yo empecé a que me gustaran las matemáticas porque para mí era algo divertido y a mi mamá le gustaba mucho, como me gustaba mucho que yo estuviera haciendo eso, ella me apoyó mucho en eso. Y pues cuando llegué a los grados más altos del colegio, eventualmente me introdujeron a un semillero matemático con matemáticas distintas. Y pues esa fue la matemática que me empezó a meter ya en los procesos más oficiales de Olimpiadas de Matemáticas. Y pues ya que me estaba gustando antes, pues cuando entré a Olimpiadas, pues me metí a las competencias con dedicación, a las rondas nacionales. Pues al comienzo las rondas nacionales fueron muy difíciles. Yo, de hecho, una vez saqué un puntaje de 0 en una de las rondas de Olimpiadas nacionales y creía que era un fracaso. Pero pues practiqué mucho y eventualmente ya empecé a entrar al entrenamiento fuerte, me empecé a volver más reconocido entre esas personas y pues repitiendo eso más veces llegué a donde estoy. ¡Wow! ¡Qué increíble trayectoria! Hablemos sobre competir a nivel internacional requiere mucha preparación. ¿Cómo fue el proceso de entrenamiento para estas Olimpiadas? ¿Y qué fue lo más desafiante? Y cuéntanos alguna experiencia en Australia. Bueno, pues para entrenar estas Olimpiadas primero tienes que pasar las rondas nacionales y al quedar como entre los primeros 20 en la ronda nacional te invitan a un entrenamiento intensivo en Bogotá donde tienes que durar como unas 3 semanas dando matemáticas de 9 a 5 y la verdad es que estos entrenamientos yo he ido a muchos de ellos y parte de la manera de entrenar para estas competencias es ir haciendo muchos de estos entrenamientos y en cada uno de estos entrenamientos 2 veces a la semana te hacen unas pruebas. Y al final del entrenamiento, después de las 6 pruebas, pues los mejores de las pruebas los invitan a unos selectivos. Y en esos selectivos te ponen aún más pruebas, pero esta vez más difíciles. Y los mejores de esta prueba son los que van al equipo. Entonces, lo más desafiante para mí fue pues el selectivo de la IMO, que pues así han sido una de las pruebas más difíciles que he hecho en mi vida. Y terminé quedando de quinto en el selectivo, que pues me aseguró un puesto en la Olimpiada. Pero yo me entrené mucho tiempo para eso. De hecho, yo ni siquiera esperaba que estuviera yendo este año, porque yo todavía, pues para la IMO yo soy pequeño. Entonces, yo iba a ir el año entrante, pero viendo que este año era en Australia y yo quería ir a Australia, yo entrené mucho, mucho este año, terminé mejorando una cantidad loca en poco tiempo y pues terminé sacándolo del estadio en el examen. Fue muy divertido. Y en Australia, pues, Australia fue un país muy interesante. Algo que me pareció muy genial fue que uno ve cosas de allá y le dicen que hay muchos canguros. Pero al llegar allá ya vi qué tantos canguros realmente hay y no estaban exagerando. Tú salías a la calle, de hecho estábamos en un hotel y era un hotel como muy bonito, cerrado y todo, pero tú salías de la habitación y habían canguros ahí enfrente en el patio. Y habían muchos, entonces, y eso me pareció muy divertido. Fuimos a un zoológico y hasta logré tocar un canguro. Y es como un perro muy grande. Ok, hablemos sobre, más allá de los resultados, una competencia así deja aprendizajes importantes. ¿Qué lecciones te llevaste de convivir y competir con jóvenes
de otros países apasionados por las matemáticas? Bueno, ¿sabes qué? Yo pensaba que iba a estar muy nervioso, porque Colombia, pues tengo que ser muy bueno en matemáticas para pasar a la IMO, pero el estándar para diferentes países no es el mismo. Entonces, el primero de Colombia no es igual de bueno que el primero de China. Entonces, cuando yo llegué allá, aunque yo era bueno, yo estaba esperando estar con gente mucho mejor que yo y estar muy intimidado, aunque yo fuera bueno. Y aunque eso fue un poquito verdad, realmente no fue verdad, porque toda la gente de allá eran muy buenas personas, te trataban muy bien, no te decían mucho, no habían muchas personas muy creídas, y la verdad es que terminé aprendiendo que todos allá somos iguales, aunque tengamos culturas distintas, vengamos de países totalmente distintos, hasta ni siquiera hablamos el mismo idioma, pues aprendí que todos somos como las mismas personas. A todos nos gustan las matemáticas, algunos somos mejores que otros, pero eso no cambia nada. Todos hablábamos entre nosotros sobre cosas que solo nosotros entendíamos. Y pues fue una experiencia muy divertida porque además de las matemáticas, nosotros vivimos juntos una semana. Y fue una muy buena experiencia porque pues yo recuerdo salir a jugar fútbol con los otros pelados de allá, fue súper chévere. Hasta muchos de nosotros ni siquiera éramos buenos, pues hay muchos países de allá que no juegan tanto fútbol, pero terminó siendo una experiencia muy divertida también. Y en general, compartir con esas personas, aprendí mucho de muchas culturas, pero también aprendí que no debería sentirme intimidado por el resto del mundo, porque todos somos igual de buenos. Casi que tenían una comunicación a través de las matemáticas. Sí, y de hecho es una de las únicas veces que he podido como transmitir eso con otras personas, porque pues aquí uno no encuentra tanta gente que quiere hablar de eso. Wow, increíble. Las matemáticas suelen ser a veces algo muy difícil o distante para muchos estudiantes. ¿Qué estrategias usas tú para comprender mejor los temas y mantener el entusiasmo en los problemas más complejos casi que ni puedas resolver? Bueno, ¿sabes qué? Eso es una pregunta que me han hecho muchas veces y francamente es muy difícil de responder. Pues a mí me han gustado las matemáticas siempre por la manera en que yo empecé y pues después de eso he seguido. Pero algo que yo pienso que le falta a muchas personas o pues que nunca los educaron de esa manera es a querer buscar significados. Pues hay veces que uno no logra seguir el ritmo de las matemáticas simplemente porque no entiendes y eso está bien. Y hay muchas veces que el colegio te tira un teorema, una fórmula o algo así y solo esperan que tú les creas, como esperan que tú entiendas y que la uses y ya. Pero cuando yo aprendo algo nuevo de matemáticas, a mí no me gusta simplemente aceptar lo que yo veo, a mí me gusta saber por qué funciona. Por ejemplo, en el colegio, cuando a ti te enseñan el teorema de Pitágoras por la primera vez, pues el ejemplo más común, uno lo ve y te dicen que sirve, pero eso es todo. Pero en Olimpiadas, cuando nosotros estamos aprendiendo teoremas nuevos, antes de saber cómo es, primero lo demostramos. Ellos nos dicen, mira esto, es cierto, pero demuéstrenlo primero. Y para mí eso es muy especial, porque entender por qué sirven las cosas me ayuda pues a entender cómo aplicarlas. Entonces, cuando yo veo un problema en el colegio, ya no de Olimpiadas, pues que le baja un poquito la complejidad, aunque yo no haya aprendido el tema que estén dando en clase, yo puedo crearlo yo solo. Y pues si a mí me lo explican, yo voy a intentar encontrar alguna manera de demostrarlo. Y eso me ha pasado varias veces en el colegio, cuando estaba aprendiendo, por ejemplo, cálculo 1. Entonces, eso para mí es algo muy importante que a mí me ha ayudado a aprender matemáticas más fácilmente. Y pues es una de las cosas que a mí me ha ayudado a seguir con ese hobby. Porque para mí las matemáticas son como un arte. Hay muchas cosas muy bonitas de las matemáticas que uno no descubre en el colegio porque a uno no se las enseñan. Y pues yo sé que hay gente que no tiene esa misma pasión por las matemáticas que yo, pero para ellos igual sería muy valioso por lo menos entender más cómo funcionan. No las cosas complejas como las que yo aprendo en Olimpiadas, sino las cosas que ellos ya usan al día a día. Y no solo aceptarlas como una verdad que nunca les explicaron por qué lo es. Wow, increíble. Entender las matemáticas como un arte, no como cualquier cosa. ¿Cuál es uno de los teoremas que son aceptados, un teorema que se ha aceptado en las Olimpiadas, que te parezca cómico o chistoso? Bueno, qué preciso que me hayas preguntado eso, porque pues los matemáticos tenemos muchos chistes bobos, pues es de las cosas que nos contábamos dentro de las Olimpiadas mientras que estábamos allá en la IMO. Pues
hasta cogemos cosas complejas de matemáticas que una persona no pensaría que eso es chistoso y lo volvemos un chiste entre nosotros. Por ejemplo, hay un teorema aceptado en la IMO, que no tantos lemas son aceptados en la IMO, la mayoría no lo son, pues toca que sea suficientemente reconocido y demostrado. Hay un teorema muy popular que se llama el teorema del Chicken McNugget. Y se llama así porque unos matemáticos, cuando McDonald's antes solo vendía los Chicken McNuggets en paquetes de 9 y 20, ellos querían encontrar cuál es el mayor número de nuggets que no podías comprar usando esos tamaños. Porque pues si solo puedes comprar de a 9 y 20, no puedes comprar 23. Tienes que comprar una cantidad que sea múltiplo de... O sea, tienes que comprar una cantidad que sea compatible con eso. Tú no puedes sumar 23 con 9 y 20. Entonces, encontraron ese número, aparentemente es 151, y después de eso puedes sumar todos los números que vienen. Y eso lo generalizaron como un teorema. Para cualesquiera dos números, un teorema que te dice cuál es el mayor número que no se puede sumar. Y hay muchos chistes así. Hay un teorema que es bueno, no es un teorema de verdad. En Olimpiadas colombianas recientemente apareció el lema de Chucky. Y pues en el triángulo, en un triángulo cualquiera, para cualquier vértice hay un punto Humpty y un punto Dumpty. Hay muchos chistes así bobitos. Y eso es lo que nosotros pensamos que es divertido de las matemáticas. Como tan obsesionados somos que nos inventamos cositas así para reírnos de eso. Es chistoso para nosotros, pues. Bueno, Samuel, háblanos de tus retos en el futuro. Después de llegar a las Olimpiadas Internacionales de Matemática en el 2025 en Australia, cuéntanos qué sigue para ti. Bueno, la verdad es que mi sueño siempre había sido llegar a la IMO. Pues después de eso ya no hay ninguna Olimpiada más seria. Pues es como el Mundial, ¿verdad? No hay ninguna más grande que esa. Pero sí hay un objetivo muy claro y es que yo puedo seguir volviendo. De hecho, puedo volver a la IMO hasta que ya no esté en el colegio. Entonces, pues en esta IMO yo saqué mención de honor. Y para mí eso es un muy buen logro para mi primera Olimpiada. Entonces, mi objetivo es en las dos siguientes que me quedan, intentar incrementar ese logro. Como tal vez el año entrante sacar un bronce y pues espero que en algún año siguiente saque plata. O sea, ni hablar del oro. El oro sería increíble. De hecho, solo en toda la historia de Colombia, solo ha habido una persona que ha sacado oro en la IMO. Entonces sería un gran logro. Y no es como si dan solo un oro, son por cortes. Entonces, de los pocos que reciben oro, pues Colombia solo ha recibido uno. Entonces, sería chévere lograrlo, pero yo estaría muy feliz con sacar plata, que también no es común en Colombia. Samuel, ahora dialogando contigo, creo que tengo una pregunta sobre cómo califican, o sea, los exámenes, ¿cómo son hechos? Bueno, es más fácil calificar un examen de colegio que un examen de Olimpiadas, porque las preguntas de los exámenes de colegio son muy 0-1, son muy blanco y negro. Tú estás o correcto o incorrecto en el absoluto. Pero las preguntas de Olimpiadas son diferentes. No te piden resolver un problema simple, sacar un número, dividir, multiplicar. No te piden nada de eso. Te dan una situación problema toda interesante, muy rara. Y usualmente te piden demostrar algo. O sea, no es como en el colegio donde solo tienes que dar una respuesta. En Olimpiadas tienes que demostrar, o sea, tienes que encontrar la respuesta y demostrar que ese resultado sí es cierto. Y eso es mucho más difícil de hacer, especialmente porque esas demostraciones tienden a ser de varias hojas. O sea, no son solo de una lineecita que tú hiciste en el papel, no, es como... Yo he hecho soluciones como de 3 hojas enteras de lado y lado. Y pues eso es mucho más difícil de evaluar. Los profesores tienen que leer toda tu prueba, determinar qué tan cerca estabas a resolver el problema y asignarte un puntaje de 0 a 7. Y eso tiende a ser muy difícil porque puede haber un profesor que piensa que tú sacaste un 4, pero el otro piensa que tú sacaste 6. Entonces ellos se tienen que pelear entre sí e intentar llegar a un acuerdo. Y pues a veces se puede volver muy complicado, especialmente porque muchos problemas tienden a tener muchos pasos, que tú tienes que demostrar muchas cosas distintas. Y pues he visto que para los evaluadores es un trabajo muy difícil, especialmente porque nuestro evaluador, pues el profesor que nos acompañó esta vez a la IMO, él fue un evaluador y él nos explicó cómo fue su experiencia y pues a veces puede ser algo muy difícil. En una sola frase, ¿cómo describirías qué son las matemáticas en tu vida? Para mí, las matemáticas son una herramienta. Yo las aplico todo el tiempo y ni siquiera tiene que ser para algo de matemáticas. Yo lo veo como una
manera de interpretar el mundo y averiguar cosas que yo tal vez antes no sabía. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en cualquier parte y se me puede ocurrir cualquier pregunta numérica que tenga que ver con lo que sea, la probabilidad de que pase esto, qué tantas combinaciones hay de esta cosa, cuál es el resultado promedio que yo tendré de esto, y pues por mis habilidades que tengo de olimpiadas yo puedo hallar esa respuesta. Entonces, si yo tengo cualquier pregunta, yo la puedo resolver y me parece como algo muy divertido para mí. Yo a veces puedo estar en cualquier parte, yo digo, uy, esa placa de ese carro que yo veo es muy chévere. Me pregunto qué tantas placas hay así y pues eso yo lo puedo averiguar. Y cualquier cosa así boba que se me ocurra, cualquier pregunta, pues la puedo resolver. Y no solo son bobadas así, también pueden ser cosas más importantes. Entonces, por ejemplo, yo recientemente en mi colegio están armando una obra de teatro y necesitan a alguien que haga finanzas. Entonces yo me postulé como esa persona porque yo sé interpolar funciones, yo sé hacer cosas así, o sea, esas habilidades a veces pueden ser útiles para otras cosas y para mí a mí me sirve como una herramienta muy versátil. La puedo usar para curiosidades, la puedo usar para cosas que realmente son serias y simplemente tiene muchos usos. Lo aplico toda la vida, es muy divertido. Y además, ciertos juegos de estrategia, la matemática te permite como hallar estrategias ganadoras. Entonces yo a veces me puedo inventar un juego todo ridículo y ganarle siempre a mis amigos porque yo sé cómo resolverlo. Bueno, Samuel, agradecerte por estar en el punto de entrevista y nada, qué grandes experiencias has tenido con los matemáticos. Bueno, muchas gracias Alicia, esto fue una muy buena entrevista. Soy Alicia Méndez y este fue El Punto de Noticias. Nos vemos en otra entrevista.